Es que me dije, listo, le dije a mi hermana que no te da. Me dice, no, yo pensé que no te iba. Y ella venía, no, está bien. Creo que es un güey. Soy yo, ¿no? Pero en eso me marcó yo. Muy buenas tardes, pues continuamos con este seminario académico a 6 años del TEMEC y bueno, vamos a seguir analizando el balance y las perspectivas desde la universidad. Y bueno, pues hoy están con nosotros pues ponentes, la maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM. No está. No está. Pero sí está el maestro Celso Garrido. Él es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Está la doctora Estefanía Cruz, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. El doctor Samuel Ortiz, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del seminario. Y está el doctor Clemente Ruiz Durán, profesor emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI y profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Bueno, pues con ellos vamos a continuar este conversatorio y vamos a ver los temas, bueno, ¿qué ha pasado en este balance del TEMEC a 6 años de su implementación? Justamente en el en el primer periodo de Donald Trump, cuando, bueno, se cambió el Telecam por el TEMEC, como ya lo vieron ustedes en el pasado, en la primera parte de este conversatorio. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen de este balance, de qué ha sido, en qué le ha ayudado a México, en qué no, qué nos hace falta. Bueno, pues ahí, ¿quién comienza? ¿Quién dice yo? El doctor Celso. Sí, la doctora. Adelante. Bueno, ya que me toca abrir este conversatorio, a mí sí me gustaría tender un puente con la mesa anterior, los que tuvieron la fortuna de escucharlo. Y este puente tiene que ver con esa relación asimétrica que al final enfatizaron los ponentes que existe entre México y Estados Unidos. Así, haciendo una revisión de los estudios de prospectiva sobre qué pasaría si se acabara el TEMEC, este escenario en donde pues uno de los países decide abandonarlo o todos los países deciden abandonarlo y que tienen que dar 6 meses de plazo, ¿no? Para hacer los ajustes, o este escenario en el que, bueno, deciden que su vigencia va a ser de aquí a 10 años, pero no va a haber modificaciones y luego de eso se termina. ¿Qué pasaría en la economía regional en ese escenario? Y bueno, pues imagínense, en el caso de Estados Unidos se estima que se retraería el 0.1% de su PIB. En el caso de Canadá, las estimaciones van entre la retracción del 1.4 al 3%, y pues ahora sí México se nos retraería el PIB entre 3.5 y 5.5%. Entonces, si nosotros vemos esas estadísticas, para los estadounidenses, el TEMEC no es tan importante. Ellos no lo ven como crucial para su economía. Sobre todo, bueno, pensando que si bien es cierto que el presidente Trump tiene una estrategia de traer de vuelta la industria manufacturera en Estados Unidos, una cosa es lo que el presidente quiere y otra es lo que nos dicen los datos. La estrategia de reshoring está fallando, ¿no? Si ustedes revisan los índices de reshoring, bueno, Estados Unidos no está teniendo las estadísticas que pretendía, y esto tiene que ver con que, bueno, ustedes, muchos de aquí son jóvenes recién egresados o que van a egresar, y si les dicen que si quieren un trabajo de manufactura o un trabajo de inteligencia artificial, ¿por cuál se iría? El mundo ya cambió y Donald Trump no se da cuenta. Entonces, de ahí también vienen estas estrategias. Una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es justo estos cambios económicos que nos decían los ponentes anteriores. Y bueno, definitivamente aquí hay desde mi punto de vista, hay una negociación muy desigual. Por un lado está Estados Unidos, que ya presentó su carta ancla, que fue esta filtración que es en el Wall Street Journal, de la que ya hablaban en la mesa anterior, en donde Estados Unidos, bueno, Donald Trump dice que quiere 50% de contenido estadounidense. Esa es la carta ancla que sabemos. Y por el otro lado, la otra parte de la carta ancla ya la ha desclasificado el canciller Marcelo Ebrard cuando habla de la temporalidad en los productos agrícolas, ¿no? Que dicen, bueno, cuando Estados Unidos esté produciendo tomate, cuando Estados Unidos esté produciendo manzanas, cuando esté produciendo naranjas, las exportaciones mexicanas que no entren al mercado estadounidense, lo cual es una condición totalmente desigual.
Pero insisto, una cosa es lo que se quiere y otra es lo que se puede, ¿no? Si bien, como en toda negociación, la carta ancla es el máximo al que tú aspiras y otra cosa es lo que se está negociando en el marco de aquí al 1 de julio. Entonces, bueno, eso sería mi primera intervención. Creo que estamos en una condición francamente desigual en la negociación. Y entonces, cuando a veces venimos con visiones muy optimistas de cómo modernizar el TEMEC, cómo hacerlo más incluyente, cómo hacerlo en lo global, como eran los tratados de libre comercio profundos, digamos, ¿no? Que era una articulación comercial, tecnológica, política, etcétera, de diversas dimensiones, que eran el arbitraje entre la dimensión global y la dimensión subregional, digamos, que de todas maneras estaba operando. En ese contexto se planteó los Telecán y todas las secuencias que hemos estado considerando. Y obviamente esto presuponía unas relaciones internacionales entre los países, en una tendencia evidente de pugna entre hegemonía de Estados Unidos con China, que se iba presentando cada vez más creciente, pero ahora sufrió una transformación radical con el America First, digamos, ¿no? El auge del nacionalismo radical como forma de ultraderecha para enfrentar los efectos de la globalización cambió todas las reglas de juego. Y esto plantea novedades muy importantes, digamos, ¿no? A mí me parece que una cosa interesante para destacar para un balance de la situación del TEMEC es destacar un hecho que no siempre se hace muy evidente, que es que estas transformaciones de la pelea por la hegemonía como tema central planteadas por Trump a través del nacionalismo y el America First, digamos, introdujo un viraje en la lógica de un fenómeno que estaba siendo muy motivante en México como parte de la recomposición de las cadenas globales de producción, como era el fenómeno del nearshoring, ¿no? El capitalismo, la globalización sufrió una crisis, se detonó un deterioro de las cadenas globales de producción, un reacomodo vertiginoso buscando cómo reestructurar esto, se discutió si era el fin o si no era el fin, al final resultó siendo una reacomodo de la globalización a través de este fenómeno de la relocalización. Y esta relocalización estuvo dominada o determinada por la dinámica en tres grandes regiones del planeta, como era la región de América del Norte, Europa y Asia, digamos, y la pugna por atraer ese flujo de capitales que ofrecían un atractivo muy interesante porque estaban movidos por acercarse a los grandes centros de desarrollo, digamos, ¿no? Para México esto fue una expectativa que estuvo dando vueltas durante varios años como una posibilidad muy potente que iba a darle la ventaja relativa que tenía de su participación en la relación con Estados Unidos y en América del Norte. Y a mí me parece que ahí pasó algo interesante que cambió la lógica del juego, porque esperábamos llegadas de capitales de otras partes del mundo que trataran de llegar para entrar a Estados Unidos. Esto se ha mantenido, obviamente, dadas las ventajas arancelarias y demás, pero a esto se sumó un fenómeno razonablemente nuevo, porque en realidad es muy viejo, pero que es la relación con los flujos de capital en Estados Unidos, ¿sí? Porque esta lógica de pugna por la hegemonía que planteó Trump cambió el nombre o el signo de la nearshoring de un nearshoring que era básicamente comercial y de inversión, movido por la lógica de acceso al mercado, por un nearshoring que se transformó en friendly-shoring y luego en sovereignty-shoring, digamos, ¿no? Un juego de dominación y de soberanía. Sí, cambió la base de la ecuación del juego de una búsqueda de mercado a una articulación de juegos de poder, de soberanía entre los jugadores, por las cuales lo maneja Trump desde el lado norteamericano. Y entonces esto a su vez fue percibido desde Estados Unidos, me parece a mí, como una señal importante por parte de las grandes empresas norteamericanas, porque empezaron a hacer una especie de transferencia de nearshoring desde Estados Unidos a México, digamos, buscando aprovechar las ventajas arancelarias de México, haciendo un circuito que desde Estados Unidos viene y produce acá para volver a salir a Estados Unidos, digamos, aprovechando las ventajas relativas y las capacidades que desarrolló México en este periodo, ¿sí? Porque es cierto, como se ha señalado, los colegas de la mesa anterior hicieron un énfasis importante
el impacto desindustrializador que ha tenido en general los tratados en México, pero ha habido un fenómeno nuevo que se ha estado detonando con este nearshoring endógeno, por decirlo así. Simplemente que me gustaría recordar la metáfora de endógeno porque en realidad México tiene un nearshoring histórico con Estados Unidos de los 60, del siglo pasado. ¿Sí? Acá empezó la globalización. ¿Sí? Estados Unidos empezó la globalización construyendo cadenas globales en relación con México, aprovechando los bajos salarios y la frontera con Estados Unidos, digamos, ¿no? Y esto volvió a dar una larga vuelta para que ahora encontremos una nueva oleada de inserción de México, Estados Unidos en México, que ha detonado un flujo de inversiones de Estados Unidos para exportar y ha dinamizado algunas cadenas productivas locales, inclusive. Punto interesante que me gustaría compartir para la discusión. Segundo punto, parece que un elemento muy relevante que debe considerarse es que lo que encontramos en el momento de revisar el TEMEC es que algo ha cambiado extraordinariamente a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este proceso del TEMEC, más allá de que no estoy muy claro si era la idea de fondo, terminó configurando una región económica extremadamente poderosa en América del Norte. ¿Sí? Ahora, América del Norte no es solamente una región geográfica con historias comunes, ahora es un tejido productivo integrado que constituye una parte significativa de los actores competitivos a nivel mundial, digamos, ¿no? Sin duda todavía con asimetrías muy marcadas con China y todo lo demás, pero esta es una novedad de enormes implicaciones porque ha transformado la lógica económica de 3 países en una región. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer simplemente un ejemplo, lo más destacado de la experiencia del TEMEC, la industria automotriz. La industria automotriz nacional desapareció. Ahora hay una industria automotriz de América del Norte. No hay fábricas norteamericanas, mexicanas y canadienses. Hay un tejido productivo regional en localizaciones en los países y obviamente influido por determinaciones locales. Pero el juego de negocios de última instancia está montado sobre el juego de las cadenas. Y las cadenas son regionales, digamos, ¿no? Esta es una tendencia que va a dominar en las relaciones entre los países y la destaco porque me parece que constituye uno de los anclas fuertes para las perspectivas de las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, más allá de los asegúnes de corto plazo que son muy complicados. Un elemento adicional, para no extenderme mucho con primera intervención, dejarles un poco de tiempo a ustedes para que digan algo. Acabo para eso vinieron. Bueno, cierro entonces con el señalamiento más notorio. Región de América del Norte, pero la novedad fantástica es que Estados Unidos depende en el 40% de la producción de México. ¿Sí? Entonces, de que es cierto que hay un juego norte-sur, pero ahora resulta que el 40% de los insumos que produce Estados Unidos para producir se producen en México. Y esto es una realidad que ha cambiado radicalmente el juego. Hay mucho que discutir sobre qué significa esto, pero me parece que es un dato esencial para tener en cuenta. De acá corto, gracias. No sé si gracias. O Iván, toda la precisión, o que al final hacemos los comentarios o de una vez voy haciendo preguntas. Yo creo que es diálogo, ¿no? Es diálogo. Bueno, entonces, sí, es conversación. Bueno, nada más entonces, maestro, aquí quisiera preguntarte, todas estas declaraciones trompistas de que no va a pasar, de que no necesitamos el TEMEC, se contraponen con este 40% de dependencia de Estados Unidos. ¿Qué nos dices ahí? ¿Yo? Sí. Sí que son Bueno, ¿qué es lo que son? Sin duda creo que son las fanfarronerías de Trump y las ignorancias de Trump. Digamos, Trump, además de todo, ha mostrado que tiene bastante desconocimiento de la estructura real. La experiencia de las automotrices fue muy clara, ¿no? Cuando intentó desmontar las cadenas y convertirlas en puramente estadounidenses, lo llamaron y le dijeron, maestro, no, mire, no funciona así, usted no sabe cómo es la cosa. Usted está informado que los insumos automotrices con los cuales hacemos los 3 países los autos, entran y salen de los 3 países 8 veces.
Así que no me venga con la historia de la industria automotriz norteamericana, de estadounidense, porque ya eso no existe, ¿sí? Entonces creo que esta parte es lo que a Trump le duele, es una realidad que le duele y que de todas maneras está ahí y es, yo creo, imposible de desconocer. Y me parece que la señal más interesante de esto es que bajo la fantástica retórica esta ridícula del señor de sus anuncios estrepitosos del día de los aranceles y todo demás, México siguió teniendo un bajo perfil de aranceles. ¿Sí? Todas las amenazas, al final, Baldwin ha hecho mucho trabajo analizando la estructura de los aranceles y demás, y sistemáticamente demuestra que en realidad en los países que tienen perfiles más bajos de aranceles de acceso. O sea que si nos hubiera querido pegar, nos hubiera pegado, y no nos pegó como podría. Claro, hay golpes puntuales. La industria del acero, ahora está el intento de reconfigurar el contenido regional de la industria automotriz para hacerla más norteamericana, pero que en realidad es una forma tortuosa de agudizar la lógica política del señor este que cree que en realidad está convirtiendo a Estados Unidos tratando de convertir. El TEMEC tenía un dilema estructural. Tres países muy distintos, muy asimétricos, habían acordado cosas cooperativas. Cuando uno era el grandote de la cantina y los otros eran dos países mucho más chicos. Entonces era evidente que Estados Unidos no iba a aceptar la tendencia histórica del TEMEC, que era el área común, es decir, marchar hacia Europa. No lo iba a aceptar porque él tenía que renunciar a soberanía y por supuesto no iba a estar dispuesto a renunciar. Entonces Trump es bastante lógico en lo que pasó. Entonces, lo que pasa es que la lógica de Trump tiene determinantes muy fuertes, objetivos, y en principio está este condicionante de que él quiere, en última instancia, le encantaría quedarse con Canadá y México y ya, y también si lo dejan con Groenlandia y con todo lo que alcance, digamos. Entonces, en realidad, él tiende a estabilizar América del Norte. ¿No? Este truco del 75% va en esa dirección, cerrar América del Norte como América del Norte de Estados Unidos. Pero eso es un juego muy poco factible de que se mantenga mucho tiempo por las tensiones internas de las cadenas globales de valor. Esa sería una respuesta preliminar. Sí, gracias. ¿Querías decir algo, Clemente? Clemente Ruiz. Sí, yo creo que, bueno, en todo esto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la cuestión es que entró Trump, porque con un gobierno demócrata hubiéramos tenido pues, una transición suave hacia seguir produciendo cosas en Canadá, México y todo. Pero Trump quiere decir algo espantoso, ¿no? Es decir, es el horror de los horrores. ¿Por qué? Porque, es decir, si no lo puede hacer por las buenas, lo hace por las malas. Es decir, la guerra que empezó ahora en Irán, ¿no? Y que quería, pues, apoderarse. Entre Venezuela e Irán tienen las reservas más grandes de petróleo del mundo. Entonces quería apropiarse, ¿no? Ya hizo un golpe de Estado en América Latina para poder, ¿cómo se llama?, apropiarse de las reservas más grandes de petróleo del mundo, que son las de Venezuela. Ahora quería entrar a Irán y fracasó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? De que el señor Trump no toma en consideración al resto del mundo. Él considera de que ese resto del mundo tiene que supeditarse a lo que digan los Estados Unidos, ¿no? Pero el fracaso de Irán, ¿no? Yo creo que es muy sintomático de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el mundo es de que el resto del mundo le plantó un alto a Trump, ¿no? Para todo esto. ¿Y, ¿Y qué quiere decir en términos del Tratado de Libre Comercio, no? En términos del Tratado de Libre Comercio, lo que quiere decir es que va a querer entonces quitarse con México y con Canadá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También aquí se ha tratado mucho lo que quiere Trump, ¿no? Y nos olvidamos de qué es lo que quiere México también. Es decir, aquí en México hay un plan México, ¿no?
¿Y qué queremos hacer con el Plan México, no? Con el Plan México precisamente lo que queremos es fortalecer a la manufactura mexicana y entonces reestructurar nuestra economía de forma de poder tener desarrollos propios. Entonces, esto choca totalmente con la visión trumpista y nos deja a nosotros en una posición mejor parados, ¿no? Porque tenemos un plan, ¿no?, que está apoyando a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿En qué sentido, no? Tenemos un plan en términos de que sí queremos manufacturar en México, no queremos ser maquiladores. Entonces, hay cosas, si quieren ustedes, anecdóticas, ¿no? Pero la presidenta ha querido poner esto de el coche, ¿no?, propio mexicano, ¿no? Que no significa nada en términos de las grandes cadenas, pero quiso mostrarlo como una visión de que finalmente, ¿no? México puede producir y diseñar cosas, ¿no? Ahora, adicionalmente, México está reestructurando su economía, ¿no?, en torno al Plan México y está haciendo parques industriales por todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que no estamos simplemente pasivos frente al Tratado de Libre Comercio, sino que hay una estrategia mexicana frente a un gran jugador que son los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí lo que no se va a hacer nada más lo que diga el señor Trump, ¿no?, sino que se va a hacer en esta cuestión una cuestión diferente. Ahora, Canadá ha mostrado su debilidad. Es decir, Canadá no ha podido sacar una visión propia respecto a cómo tienen una crisis política también los canadienses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en este futuro del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El futuro del libre comercio, ¿no? Eh, Finalmente se llegará a un tratado. Es decir, tendremos un tratado, pero entonces lo que ya hay es visiones divergentes respecto a lo que se quiere con el tratado. Ya no es una visión de que queremos acoplarnos hacia los Estados Unidos, ¿no? No, ya no. Es una visión en donde queremos divergir de ellos precisamente para tener un desarrollo económico propio. Entonces, están en juego muchas cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que recordar es de que el señor Trump ya le pusieron los saltos de que no, el mundo no es de él, ¿no? Lo de Irán fracasó totalmente y entonces el fracaso de Irán va a tener un impacto grande sobre el resto del mundo y sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sí, doctor Samuel Luis, perdón, Samuel Ortiz. Doctor Samuel Ortiz, si nos puedes decir tu opinión. No sé si quieres regresar al balance del TEMEC o contestar a estos Claro. Argumentos que están. Sí, o sea, en términos de balance tenemos que ver al TEMEC como un instrumento comercial que en mi opinión de momento no está alineado, ¿no?, al Plan México. Eh, Ambos instrumentos, ¿no?, el TEMEC y el Plan México, coinciden en un objetivo, ¿no? Elevar el contenido regional y nacional, ¿no? El Plan México es ambicioso porque busca elevar de forma significativa en 15 puntos porcentuales el valor agregado nacional. Fíjense ustedes que en 6 años de funcionamiento del TEMEC, y a pesar de las reglas de origen más estrictas en industrias relevantes como la automotriz, México presenta un fuerte estancamiento en el valor agregado nacional, ¿no? De 2003 y hasta el año 2024-25, el valor agregado nacional, ¿no?, esa adición de valor de parte de la economía mexicana, es de 40%. No se ha movido de ahí, ¿no? El resto, un 60%, corresponde a partes, componentes diseñados, manufacturados, ¿verdad?, en otras regiones y crecientemente, ¿verdad?, en Asia.
hemos visto un boom de proveeduría asiática. Y aquí es donde vemos las contradicciones, o sea, porque ambos instrumentos buscan elevar el contenido nacional, pero a su vez el TEMEC presenta fuertes bloqueos, ¿no? Y ya me parece muy importante las conclusiones de la mesa uno, ¿no? O sea, Trump busca elevar, ¿no? Endurecer reglas de origen, se habla de contenido americano, pero ¿cómo nos quedamos como país, ¿no? O sea, particularmente el artículo 14.10, inciso A, ¿no? Que sí permite en parte a las partes eh, condicionar inversiones a través de incentivos vinculados al Plan México a que las empresas realicen actividades de investigación, más desarrollo y de capacitación y que se ubiquen en tales o cuales territorios. Claro, pero ese artículo es todavía restrictivo porque no permite imponer explícitamente requisitos de contenido nacional y de desarrollo de proveedores. Y una conclusión muy importante de la mesa anterior, ¿verdad? Tiene que ver, ¿no? De cómo la búsqueda, ¿no? De elevar el contenido regional tiene que pasar necesariamente por incorporar y hacer enmiendas al TEMEC para incluir la figura de proveeduría nacional, de desarrollo de proveedores y de contenido nacional. Porque si ustedes observan, todos los decretos que se han dado en México en el marco del Plan México son muy cuidadosos y omiten hacer referencia a temas de contenido nacional porque inmediatamente se incurre en una violación al TEMEC que puede ser objeto, ¿verdad?, de un panel internacional. Creo que México, la Secretaría de Economía tiene que tener una visión más eh, activa y renegociar el TEMEC, no perdiendo de vista que este solamente es un instrumento y que se tiene que articular a una estrategia de desarrollo, ¿no? Y que ello pasa necesariamente por incorporar estos componentes críticos, sea en el capítulo inversión, en el capítulo dedicado a las pymes, que de momento solamente el capítulo PYME son solamente buenas intenciones. El capítulo PYME debería de estar anclado explícitamente a compromisos de la región para elevar el valor del contenido nacional, y en el capítulo de compras públicas, porque México tiene actualmente una nueva ley de inversión pública, ley de compras públicas, que buscan en parte eh, detonar, ¿no?, procesos de desarrollo a partir de la palanca de las compras públicas y de la inversión. Pero esa normatividad nueva y muy positiva se encuentra muy limitada por los propios candados del TEMEC. Entonces, sí veo, como comenta, ¿verdad?, el doctor Clemente, una hoja de ruta muy importante en México, el Plan México, pero desafortunadamente todavía, ¿verdad? Sin dientes, sin presupuesto y desafortunadamente, ¿verdad? Desvinculada en temas críticos en materia de desarrollo de proveeduría nacional. Y por ello, en otros espacios, ¿verdad? Con Clemente hemos señalado la importancia que, de que la estrategia Plan México institucionalice un programa nacional de desarrollo de proveedores que requiere una visión transeccional, que requiere de coordinación entre dependencias, porque pues de momento, ¿verdad?, hay esfuerzos aislados de cámaras empresariales, experiencias positivas de la Secretaría de Economía cuando estuvo a cargo Raquel Buenrostro, pero incluso en los gobiernos de la 4T no hay procesos de aprendizaje y de momento no hay un compromiso por impulsar este programa, porque hoy se habla de sustitución de importaciones, pero consideramos que la sustitución de importaciones asiáticas necesariamente tiene que tomar esta forma de desarrollo de proveeduría y que el TEMEC debe de vincular explícitamente a través de enmiendas esta condicionalidad a las grandes empresas para desarrollar y promover proveedores nacionales, porque cierro con esto, si no corremos el riesgo, ¿no?, de que la región puede
presentar problemas de competitividad, ¿no? En contrasentido que los objetivos buscados por Trump, ¿no? Y claro, México puede preservar este perfil maquilador, ¿no? Posiblemente con menor dependencia a proveeduría asiática, pero con una creciente proveeduría, ¿verdad?, americana. Y por ello cierro la revisión del TEMEC, así como Estados Unidos pide, ¿verdad?, explícitamente elevar el contenido americano. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con México? La importancia de vincular y de exigir también en esta revisión más contenido mexicano a través de figuras como la proveeduría nacional. Samuel, yo quisiera preguntarte en este sentido, ¿cómo ves? Porque hablas de incluir más, pues todos los puntos del Plan México al TEMEC, pero ¿qué tanto margen de maniobra en la realidad puede tener el grupo que está en Estados Unidos, el grupo de economía mexicano que va a Estados Unidos, que negocia, encabezado por el secretario Marcelo Ebrard? ¿Qué tanto margen con el trumpismo, ¿no? Porque de momento parece que un día sí, al otro no, al otro sí, al otro no. O sea, ¿qué tanto tenemos o qué tanto nos convendría? Bueno, pues si la revisión finalmente, si no se aceptan los 16 años y la revisión va a ser año con año, pues ir incluyendo este tipo de cosas como lo que mencionas, que es muy importante que tengamos, bueno, primero hacerla aquí en México una proveeduría más fuerte mexicana y luego incluirla, porque también lo hemos hablado en otros espacios, en el regreso de Donald Trump, lo hemos hablado justamente de que, por ejemplo, no hay transferencia de tecnología, no hubo todos estos años el permiso para que México tuviera transferencia de tecnología y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Siendo todavía un país maquilador. ¿Qué margen de maniobra tenemos? Claro que ante ello, y cierro, la estrategia, ¿verdad?, de las revisiones anuales, que es el escenario que se va, me parece que se perfila, ¿no? Vamos a llegar al 1 de julio sin eh, sin una visión unificada, ¿verdad?, de un TEMEC por 16 años más, y tal y como se establece en el TEMEC, iniciaremos con una etapa, ¿no?, de revisiones anuales durante los próximos 16 años, 10 años, perdón, y en este periodo, bueno, el TEMEC también advierte que en cualquier momento las partes pueden reunirse para, de común acuerdo, extender la vigencia, ¿verdad?, del tratado comercial por 16 años más. Y esa es una estrategia, me parece que esa es un tema permitido en el TEMEC que la contraparte mexicana puede retomar, ¿no? Considerando lo que Estefanía comentabas el pasado viernes, ¿no? O sea, elecciones intermedias en Estados Unidos y una posible, ¿verdad?, derrota, ¿verdad?, o menores posiciones del Partido Republicano en Estados Unidos. El gobierno de Trump concluye en 2028, ¿no? Entonces tenemos años, ¿verdad?, donde la visión trumpista, ¿verdad?, puede ser desplazada y en ese escenario, bueno, podemos ahora sí, con cargo en una visión, ¿verdad?, más, comillas, progresista de parte del Partido Demócrata, avanzar a un TEMEC, ¿no?, que pueda incorporar, ¿no?, estos temas que le conviene, me parece, a la región y a Estados Unidos, si el gran objetivo es ganar competitividad frente a nuestros socios asiáticos, ¿no? Sí, gracias. Ahora el maestro Celso Garrido quería comentar algo. ¿No? Entonces, el doctor Clemente. El doctor Clemente. Sí, ahora en todo esto tenemos que ver, tenemos enemigo en casa. Los inversionistas mexicanos no quieren invertir. Entonces, ¿con quién vamos a hacer, entonces, con quién vamos a construir esta nueva realidad del Tratado de Libre Comercio? Es decir, la inversión está en los niveles más bajos que ha habido en la historia. Entonces, no estamos creciendo. Entonces, estamos con un conflicto interno muy grave, que lo que primero que tendríamos que hacer es, bueno, ponernos de acuerdo, ¿no? Inversionistas, gobierno y academia, ¿no? En hacia dónde queremos ir, ¿no? Con estos niveles de inversión no vamos a ninguna parte. Es decir, vamos hacia la dependencia cada vez mayor
del extranjero. Ahora, ya se rompieron varias cadenas con esta cuestión de Trump, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los camiones de carga se cayó. Es decir, ya no estamos produciendo los camiones, es decir, logró lo que él quería, ¿no? De que esa rama fuera y se instaurara en Estados Unidos. Entonces, en Monterrey, pues están en graves problemas. Entonces, tenemos un problema interno, primero, de quiénes son los jugadores mexicanos que van a estar defendiendo el proceso. Y por otra parte, estamos ante el hecho de que la administración Trump ya deshizo varias de las cadenas productivas que estaban en favor de México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Quién es el que va a hacer el cambio y quién va a tener el poder para incentivar a los inversionistas mexicanos a que puedan articular una estructura productiva más amplia, ¿no? Sí. Bueno, doctor, usted me deja puesta la respuesta, porque yo creo que acá lo que señalaba también Samuel con mucha claridad es eh, eh, ah, el desafío es que en México hay ideas claras de qué se quiere hacer, ¿no? En México me parece a mí que estuvo razonablemente bien articulado. ¿Quién apoya el Plan México? ¿No? Los inversionistas no El quieren. problema es los jugadores, ¿no? Ah, No, y las canicas, ¿no? Porque, como bien dijo el doctor Samuel, un plan sin dientes no muerde. sin Y entonces, la situación está atrapada porque hay ideas generales correctas, digamos, por ejemplo, se ha lanzado el plan de desarrollo de producción de semiconductores, en fin, se han hecho varias cosas interesantes, el avance de la Secretaría de Ciencia y Tecnología abrió una ventana de posibilidades muy interesantes para el impulso, pero todo se queda como en aguas tibias, digamos, que a mí me parece que una de las cosas que está respondiendo a lo que plantea el doctor Ruiz y que se va a tener que plantear más temprano que tarde y que van a tener que procesar las élites mexicanas es que hace falta más fichas, ¿no? Y acá el actor que puede hacer esto es el Estado, le guste o no le guste, porque el actor privado no lo hace. Y entonces está convocando hacia una acción estatal que está, me parece a mí, asociada con una inevitable reforma fiscal, ¿sí? Porque no hay forma de que esto se destrabe si no hay recursos, ¿sí? Y el gobierno ha comprometido recursos para programas muy legítimos de defensa social y demás, y al mismo tiempo no tienen lo suficiente para hacer todo lo demás. Y los que sí tienen todo lo que podría hacerse para con los demás no lo quieren hacer. Como decía el doctor Ruiz, es un periodo de huelga de inversiones impresionante realmente, ¿no? Sí, se sostiene básicamente con reinversiones en el extranjero y un mantenimiento más o menos, con el argumento de la incertidumbre, de todos los argumentos, pero la verdad es que la situación impulsa a una necesidad de que haya una reacción, no digo nacionalista, pero sí de autodefensa, inclusive para las élites nacionales, porque hay primero enormes oportunidades para hacer cosas, muchos negocios fantásticos podrían hacerse a condición de que estuvieran dispuestos a tomar más niveles de riesgo que los que están dispuestos a tomar, ¿no? Yo creo que este es uno de los desafíos que tiene el gobierno. Me parece, para terminar, así no me dicen que me extiendo, es que el proceso tiene un marcado condicionante de tipo político, ¿no? Digamos, Trump enfrenta elecciones, la presidenta Sheinbaum enfrenta elecciones, es decir, hay todo un juego de renovar poderes. Trump le acaba de ir bastante como en feria, como dijo Clemente, en Irak, digamos, sale de una guerra derrotado, más allá de las payasadas que haga, perdió. Y se lo ganaron los árabes, por simplificar, digamos, ¿no? Los iraquíes consiguieron aguantar el chubasco formidable de fuerzas militares y ahí están. Y el régimen, no solamente en la estructura de poder, no consiguieron quebrarla, digamos,
a pesar de que le metieron una bomba y mataron de una vez a toda su élite. Es una cosa inimaginable. Bueno, entonces yo creo que el condicionante político no es menor, digamos, ¿no? Va a jugar, yo creo, porque ya se están viendo señales de fracturas dentro del Partido Republicano, distintas posiciones. Y yo creo que ahí México tiene una ventana de oportunidad. Cuando se preguntaba la compañera qué va a hacer el equipo mexicano en Washington, digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, espero que haya suficientes lobistas mexicanos experimentados, que sí los tenemos, porque es un país de una larga historia de relación con Estados Unidos, para poder mover lo que haya que mover para articular una ecuación más favorable, digamos, ¿no? De todas maneras, en última instancia, para cerrar mi comentario, hay una oportunidad de desarrollo a la vista. Hay una evidente necesidad de un plan de insumos, digamos, o de cadenas de recomposición de cadenas productivas justificadísimas por las necesidades que resultan de la articulación de México en la economía mundial, y que solamente basta que le pongan algunos miles de millones de dólares para que esto se detone. No es tan imposible. Tiene México una masa de mano de obra capacitada que en buena parte viene de la maquila. Hay 3 millones de personas han pasado por la maquila, que tienen una cultura industrial moderna, digamos, ¿no? Que pueden entender lógicas. Y hay fronteras de desafío que son extremadamente atractivas. Estamos en un mundo de revolución tecnológica radical. Está cambiando la planta productiva mundial, digamos, con la innovación que genera la inteligencia artificial. Sí, hay miles de oportunidades. Creo que lo que plantea Clemente en realidad es en última instancia uno de los puntos centrales del desafío y estas limitaciones también, ¿no? Sí, Estefanía. Sí. Bueno, un punto justo que desde mi punto de vista refuerza esta discusión que al final están teniendo entre quién es el actor que tiene mayor margen de acción o mayor capacidad, ¿no? En México, si es la iniciativa privada, los inversores o si el gobierno. Creo que algo que ejemplifica muy bien es la controversia con respecto al acero y sus derivados. Como ustedes saben, actualmente tenemos un arancel de 50% en el caso del acero, 25 más 25 que se agregó. ¿Y por qué se da esta controversia? Bueno, porque los estadounidenses registraron que aumentó exponencialmente la importación de acero semiprocesado vía Manzanillo y que se hizo un corredor Manzanillo, Saltillo, Nuevo León, en donde México solamente hace los mínimos para procesar estos productos de acero y evidentemente enviarlos a Estados Unidos. ¿Cómo responde la industria? Bueno, comisionaron un estudio y dijeron que se necesitan 5,000 millones de dólares para que México pueda cumplir esta nueva normativa de fundir y colar el acero en México para que se considere con componentes suficientes para estar libre de aranceles de acuerdo con los estándares de la política actual de Donald Trump. Son 5,000 millones de dólares. Y entonces justo aquí la pregunta es, ¿quién va a poner esos 5,000 millones de dólares? Los inversionistas dicen que no hay condiciones, el gobierno no tiene interés tampoco en poner estos 5,000 millones de dólares. Y creo que ese es el dilema de muchos de los sectores y por qué estamos en estas condiciones que, bueno, hemos discutido a lo largo de esta mesa. Hay una cuestión crítica ahora en la renegociación del TEMEC, es esto de la trazabilidad del contenido mexicano, ¿no? Siempre ha sido como que una piedra en el zapato para México y sobre todo, pues, después de estas múltiples acusaciones de la triangulación del comercio, que si bien el doctor Celso dice que es perfectamente natural y que pues era una puerta abierta desde el Telecán, bueno, pues esta trazabilidad pues nos ha costado mucho, ¿no? Sobre todo que es el contenido norteamericano. ¿Cuál fue la respuesta de la Secretaría de Economía? Bueno, pues ahora habla de cadenas de custodia digitales, ¿no? Y entonces se supone que ahora hay que ir registrando vía digital cada una de las transformaciones y el lugar en el que se va transformando cada uno de estos productos antes de llegar a Estados Unidos. Evidentemente, sabemos nuestras capacidades digitales, no existen las condiciones para que esta cadena de custodia digital opere con todas las transacciones de TEMEC actualmente. Es algo que México ha intentado subsanar ante las críticas de Estados Unidos, pero me parece que todavía no existen las capacidades, ni siquiera en todo Norteamérica, para esta cadena de custodia digital. Y bueno, antes de dejar el micrófono, creo que uno de los mayores conflictos que existe actualmente en el TEMEC, pues es esta bilateralidad, ¿no? Por un lado tenemos a Canadá que dice, a mí solo me interesa la parte de
energía, en concreto energía eléctrica y gas, y que conecta a la frontera norte de Estados Unidos con Canadá, y la parte de los productos, lo que ellos llaman los dairy, ¿no? Productos lácteos y todo este tipo de productos que tienen gran dinamismo entre Estados Unidos y Canadá. Y por el otro lado, México, que luego tiene un conjunto de productos que nosotros ya sabemos. Actualmente se calcula que hasta 9 de cada 10 exportaciones de México a Estados Unidos pues pasan por el TEMEC, ¿no? Entonces, bueno, sí hay dos tratados, hay dos intereses, y ahora la estrategia ha sido resolverlo de forma concreta, ¿no? Con cada uno de los dos países, ver cuáles son las áreas de común acuerdo para tratar de salvar el TEMEC de aquí a un año, que insisto que, como dice el doctor Samuel, es la estrategia. Sí, doctor Samuel, ¿querías decir algo? Claro, sí, para complementar la idea que adelantaba los profesores Clemente y Celso, sí, o sea, el gran reto para México y su mejor estrategia es detonar y sostener la inversión, ¿no? Porque aquí conviene recordar, ¿no?, que estamos viviendo una paradoja de la inversión. Seguramente ven la prensa, ¿no?, y los comentarios recurrentes del secretario de Economía, que da cuenta de cifras récord de inversión extranjera directa, ¿no? Estamos superando los 40,000 millones de dólares por año. El año pasado, por ejemplo, la inversión extranjera directa creció un 18%, su mejor desempeño en los últimos 11 años. Pero en contraste, tenemos el dato de la inversión nacional, ¿no? La inversión nacional, pública y privada, que acumula 18 meses consecutivos con variaciones negativas. Y un dato muy importante, porque sorprendentemente con el Plan México, el primer Plan México del año 2023, todavía con López Obrador, ¿no?, la inversión nacional comenzó un proceso de reducción en ritmos de crecimiento, y llega el Plan México, ¿verdad?, en el año 2025, y comenzamos con problemas de variaciones interanuales negativas. La pregunta aquí es, ¿por qué la inversión privada nacional se resiste a acompañar esta hoja de ruta marcada en el Plan México? La presidenta de la República retomó el tema, ¿no?, y de hecho me parece que a partir de los pobres resultados de parte de la Secretaría de Economía, se abrió una oficina especial desde Presidencia con el objetivo, ¿verdad?, de detonar proyectos de inversión. A la presidenta le preocupa y ocupa el tema de la inversión, ¿no? Y creo que conviene preguntarnos qué factores están explicando que esta clase empresarial se resista a invertir. Y para mí es un mensaje muy claro que con el anuncio del Plan México las empresas señalaron nacionales, ¿no? No el capital extranjero, porque ese sí invierte a partir de un fenómeno de reinversión de utilidades que no impacta en el acervo de capital. Pero ¿por qué la inversión privada nacional se resiste a invertir a pesar de la batería de decretos, ¿no? Decretos en materia de proteccionismo económico, nueva ley aduanera, decretos para regular el comercio electrónico, acuerdos con la banca comercial y de desarrollo para líneas de crédito en industrias críticas como calzado, fibra textil y vestido, nueva ley de inversión, nueva ley de obras públicas, nueva ley de compras públicas y una revisión a petición de la propia iniciativa privada de la primera reforma judicial, ¿sí? Tenemos diferentes habilitadores y la inversión nacional privada se resiste a invertir. Y cierro con esto, y ya lo adelantaban las y los ponentes, ¿no? El reto, me parece, para detonar inversión nacional es que nos falta una pieza muy importante, el componente de la inversión pública y de las compras de gobierno como motor, ¿no? Como motor de desarrollo. Y tenemos 3 meses donde la inversión nacional pública, ¿verdad?, presenta variaciones positivas, y la perspectiva para este año, me parece, es que se va a recuperar la inversión nacional animada por la inversión pública, pero el reto no es detonar inversión, el reto es sostenerla
y creo que ahí vienen las complicaciones. Nada más en este tema antes de pasar al otro, yo aquí quisiera preguntar, en este caso, bueno, la inversión extranjera directa, su crecimiento nos puede servir muchísimo. Incluso muchos países están creciendo esta inversión extranjera directa porque ven justamente esa trampolín para pasar sus productos a Estados Unidos. Lo vemos con países como Italia. Ahora con ahora con el mercado, con el nuevo la remodernización del tratado con la Unión Europea, lo vemos con países asiáticos, sí lo están viendo como eso, pero ¿por qué no anima entonces a invertir las empresas mexicanas? Han alegado, por ejemplo, que no tienen certeza jurídica por la nueva corte, han alegado que tenían burocracia en los trámites, ya se les hizo una ventanilla de trámites rápidos y digitalizados, está disminuyendo toda esa burocracia. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos convencerlos? ¿Cómo se van a animar? Y en algún momento, Samuel, tú has comentado en otros espacios que el gobierno tendría que invertir todavía más de lo que está invirtiendo. ¿Es posible que el gobierno pueda invertir más para animar a las inversionistas mexicanos? No. Por una sencilla razón, el gobierno está entrampado desde hace mucho tiempo porque no quiere hacer una reforma fiscal. Entonces no tiene ingresos. Y entonces la única forma como podría tener ingresos si no hace una reforma fiscal, pues es de que hubiera un incentivo en la economía que multiplicara el ingreso a través del sector privado. Pero el sector privado se niega a invertir, se niega a invertir. Pues les pusieron a una persona dentro del gabinete, ¿no? Altagracia, ¿no? Altagracia la ponen ahí y pues sirve de adorno, ¿no? Es una persona muy dinámica y todo eso, pero sirve nada más para el rollo, ¿no? Porque no está haciendo nada, ¿no? Es decir, eh, no logró conciliar a los intereses privados que se supone que iba a conciliar, ¿no? Ella es hija de un gran empresario, ¿no? Que minsa todo esto y después Dina y todo eso. Y sin embargo, bueno, se dijo, no, pues ella va a hacer que invierta. No. Entonces no quieren invertir. Y después la otra cuestión, no quieren hacerse la reforma fiscal. Tienen un temor a hacer una reforma fiscal. Entonces los estados no tienen nada de dinero. El gobierno no tiene dinero. Entonces, ¿quién va a invertir en este país? El sector público no tiene los recursos y no quiere hacer la reforma fiscal. La inversión privada no quiere invertir. Entonces, ¿de dónde van a venir los recursos? Y después la inversión extranjera no es que venga ahí. La inversión extranjera únicamente está reinvirtiendo utilidades. Es decir, no hay inversión nueva. Y entonces, en esa perspectiva, no hay crecimiento, ¿no? Entonces, el panorama hacia el futuro es de que mantengamos un bajo crecimiento del país, una baja inversión, ¿no? Y que sigamos negociando el Tratado de Libre Comercio con los efectos que supuestamente debía de tener, efectos de atraer más inversión, pero no hay tal, ¿no? ¿Quién dice yo? Celso. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces pasamos a el siguiente tema. La alineación del TEMEC a la Estrategia Nacional de la Industrialización del INAH en el Plan México, ya lo platicamos. Y vamos al cuarto tema, que es un tema también muy interesante y que también hay mucho que hablar sobre ello. El papel de China en el contexto actual. China es el gran jugador. Sí, China tiene una economía planificada que sigue creciendo, sigue articulando los proyectos nacionales y ahí hay una cuestión que es bien interesante. ¿Cómo crecen las empresas chinas? Con procesos de inversión. Es decir, por ejemplo, Huawei. ¿Cómo crece Huawei? El 20% de las ventas, no de las ganancias, de las ventas, las reinvierte. Entonces, eso le da una maquinaria para crecer que no existe en México.
Entonces, a diferencia de lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? Es que las empresas chinas están creciendo a un nivel insospechado, ¿no? Entonces, es gobierno y empresas, ¿no? Pero las empresas bajo una filosofía de reinversión de utilidades que no existe en el resto del mundo. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el caso de Alibaba, ¿no? Que es otro caso es la empresa digital más grande del mundo, ¿no? Y entonces ha sido crecimiento a partir de toda la reinversión que están haciendo, ¿no? Entonces China lo que tiene es una perspectiva de a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces tienen los planes quinquenales que articulan, ¿no? Nuevos proyectos y una visión de futuro, ¿no? Entonces es una visión de futuro donde están ellos con inteligencia artificial, están dominando el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Nosotros utilizamos lo que se está transmitiendo ahorita. Esta es una pantalla Huawei. Es decir, para que vean, nos lo regalaron. Los chinos vinieron y nos la regalaron a nosotros. Nos dijeron, queremos que las universidades mexicanas hagan cosas, ¿no? Y nos trajeron estas, tenemos varias de estas Huawei, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Que los chinos se están poniendo realmente en el papel de promover realmente hacia donde quieren ir, ¿no? Nos regalaron un laboratorio de inteligencia artificial aquí para la universidad, donde se están formando grandes grupos grandes de inversión, de ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? China, donde pone el ojo, tiene la visión de poner también el dinero. Entonces, tenemos que aprender mucho de China y tenemos que aprender, pero yo me pregunto ¿habrá alguna empresa mexicana que quiera reinvertir el 20% de sus ventas para poder seguir creciendo? Yo creo que no. Entonces, sí hay mucho que hacer con China, pero bajo esta visión ambiciosa de los chinos de querer ser el número uno, yo creo que no hay otro país. Bueno, yo creo que el cuadro que resume evidentemente es muy claro, digamos, ¿no? Me gustaría simplemente agregar a esto otra dimensión que también va a estar jugando de manera decisiva, no en México en particular, sino en el juego por la pugna, por la hegemonía, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que también inciden en la dinámica competitiva de China en la economía mundial, en el global, en el juego de poder global contemporáneo, es la capacidad que tuvo de hacer, por razones históricas, culturales y de muchas razones, un tejido geográfico político en el Asia, en el Oriente, que le da una construcción, digamos, de países, 14, 15 países, que forman parte del gran network chino. Y Estados Unidos está asociado con México. Y ahora tratando a golpe de manotazo quedarse con América Latina. Pero la asimetría es formidable, digamos, ¿no? Porque la carga energética que tiene China detrás de Taiwán y todos los que están produciendo, todo lo que están produciendo, lo pone como una, sumado al componente este que tú destacabas, digamos, de esta especie de aprendizaje comunista de cómo hacer capitalismo eficiente, digamos, ¿no? Que salieron de la revolución cultural con todas las recetas como para que con algunos amigos le dieran una vuelta como para poder saber cómo el capitalismo podría funcionar bajo esa lógica estatal, digamos, ¿no? Y acá resulta que nos encontramos que tenemos lo contrario, que es el señor Trump, que quiere un capitalismo básicamente para hacerse más rico él y alguna banda de amigos, digamos, ¿no? Y en todo esto México está atrapado en una ecuación muy desafortunada, digamos, y que hace que no tengamos energías internas como para, habiendo recursos, porque, digamos, tenemos empresas muy poderosas, hay mucho dinero, digamos, en México que podría movilizar y que, sin embargo, no se pone en movimiento. A mí me parece que esto vuelve a plantear sobre el centro de la cuestión el tema político, digamos, ¿no? Y que esto no es un puro problema económico, porque la lógica económica está claramente esbozada
por un mapa de oportunidades, una hoja de ruta de desarrollo razonable, una existencia de un mapa de oportunidades de negocio potente, digamos. Entonces acá lo que está condicionando es lo que un poco decía Samuel y todas las cosas que se han señalado en la introducción de Clemente, digamos, ¿no? Se les mandan todas las señales habidas y por haber, se les dan todas las facilidades y a pesar de eso hay una disposición negativa a incorporarse, a sumar cantidades que en términos relativos son importantes, pero podrían detonar procesos de desarrollo. Es una ecuación que desafortunadamente le pone una presión al gobierno muy grande, pero sobre todo amenaza o pone una señal de inestabilidad latente, digamos, porque por algún lado las presiones políticas salen, digamos, ¿no? Y creo que esto va a estar jugando el escenario. Bueno, sobre China, igual coincido con esta perspectiva de que la economía en China también ha evolucionado, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de China en la actualidad? Bueno, se llama China Plus One, que es sacar la parte menos redituable de la cadena de valor a un país que sea aliado, que sea cercano y que sea confiable. Y así vemos, por ejemplo, que tiene mayor interconexión con Vietnam, Indonesia y Malasia. Si nosotros vemos el crecimiento de las exportaciones de Vietnam, Indonesia y Malasia a Estados Unidos del año pasado fue 27%. Imagínense. Entonces, bueno, ahí vemos justamente lo que comenta el doctor Celso de este entramado regional. Y bueno, hablando también de China, si bien no es estrictamente económico, pues tenemos que referirnos a la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. Y curiosamente, yo la traigo a la mesa porque al final habla de regiones. Cuando se habla de la región del hemisferio, ni siquiera habla de las Américas, nunca menciona ninguna palabra económica. Ni siquiera la palabra comercio está en la zona de las Américas. Pero cuando habla de Asia, el capítulo se titula Economía y tiene toda una parte que tiene que ver con comercio. Y curiosamente, ahí menciona México. Dice que México, bueno, que China ha monopolizado el consumo de los hogares a nivel mundial y que por lo tanto países confiables y aliados como México van a ser invitados por parte de Estados Unidos a desplazar a China en la producción de este tipo de productos, ¿no? Bueno, eso es así como ve Donald Trump el mundo. Pero yo sí quisiera resaltar este contraste, ¿no? Mientras que China está desplazando la parte menos redituable de sus cadenas productivas, Donald Trump quiere traer de vuelta a Estados Unidos su trabajo manufacturero. Entonces, pues ahí vemos como cuál es la estrategia a largo plazo de ambos países, ¿no? En esta disputa hegemónica que vemos en la actualidad. Sí, Samuel. Claro, cierro comentando que, pues, con respecto a la estrategia china eh, y México, hay otra contradicción con el propio TEMEC. No estamos hablando en la mesa de que Trump busca más reglas de origen rígidas, más contenido regional de Norteamérica, ¿verdad? Y ello deja fuera al país asiático. Ya de por sí en el primer TEMEC hay un artículo específico dedicado a China, ¿no? Donde cada parte tenía que informar con al menos 3 meses de antelación su decisión de iniciar un tratado de libre comercio con una economía de no mercado, ¿no? Es decir, se refería específicamente a China. Entonces, es una tensión que debemos de discutir como país, ¿no? O sea, hablar primero de una estrategia de desarrollo y del rol y cómo podemos aprovechar a China. Creo que aquí conviene hablar de procesos de desconexión, ¿no? O sea, dónde sí nos conviene integrarnos con América del Norte y en qué áreas no. Actualmente, por ejemplo, en materia de electromovilidad, ¿no? Los líderes, ¿verdad? En electromovilidad se encuentran en Asia, ¿verdad? Particularmente China, Japón y Corea del Sur. Y México tiene un gran proyecto, ya señalaba Clemente, el proyecto Olinea, ¿no? O sea, creo que si buscamos que este gran proyecto trascienda y realmente avancemos a una generación de industria nacional de electromovilidad, tenemos que aprender, ¿no? Generar procesos de aprendizaje con los países asiáticos y en este caso nos referimos a China, ¿no? O sea, creo también que la estrategia de electromovilidad debe de ser unificada
Y aquí les comparto un dato, o sea, Olinia no es el primer coche eléctrico, ¿no? 100% mexicano. Ya desde el año 2018, en Puebla, ¿no? En Parque Industrial Puebla 2000, una empresa mexicana de trabajadoras, ¿no? Mexicanas ensamblan coches eléctricos sin el acompañamiento estatal requerido. O sea, por ejemplo, esta empresa privada, ¿no? Buscaba ser la primera en ofrecer coches eléctricos a bajo precio. Pero en el año 2020 la administración de López Obrador decidió eliminar aranceles, ¿no? A productos chinos y bueno, ello representó un fuerte golpe para esta empresa que sin embargo, ¿verdad? Muestra señales de resiliencia, ¿no? Conviene señalar que para desarrollar este prototipo de los coches Sacua 100% mexicano, se requirió, ¿verdad?, de un presupuesto de una bolsa de recursos de apenas 2 millones de dólares, ¿no? O sea, y en cuatro meses. Así como está Sacua, ¿verdad? Tenemos la experiencia de Carlos Slim, que desde el año 2006 ensambla coches chinos de la marca Jack, me parece, y con el boom de Olinia, Tlaxcala, Sonora acaban de sacar, ¿verdad? Sus propios prototipos de coches eléctricos. Y ello nos habla entonces, me parece, de que no hay procesos de aprendizaje, no hay una estrategia unificada en materia de electromovilidad y no hay claridad con respecto a cómo podemos aprender, ¿no? De el capital chino. Imaginen ustedes una gran alianza estratégica, ¿verdad?, entre el proyecto Línea con BYD, ¿no? Digo, son solo sueños porque de cara a la revisión del tema creo que esa ruta está cerrada y pues el mejor ejemplo es que a pesar de las intenciones de varias empresas chinas en electromovilidad por instalarse en México, han encontrado fuertes obstáculos normativos e implícitamente está el candado que pone Estados Unidos, ¿no? La prohibición de que México institucionalice relaciones comerciales y de inversión con el país asiático. Entonces, el panorama, ¿verdad?, es complejo y tocará, ¿verdad?, navegar, ¿no? Por este contexto. Bueno, nada más aquí quiero mencionar que cuando fue la presentación de Olinia, sí se dijo que había transferencia de tecnología de algunas empresas asiáticas, entre ellas China y otros. La India me parece que también habrá que ver cómo llega esto a buen puerto, la empresa que lo va a producir y cómo esta transferencia de tecnología se consolida a pesar de las cláusulas del TEMEC. Y aquí nada más preguntaría ya por último para la mesa, porque creo que ya estamos en tiempo. En este caso, si Estados Unidos tiene una cláusula muy clara o tiene cláusulas muy claras para no comerciar con China, pero el mundo es globalizado, o sea, podemos tener todavía algunos atajos, recovecos, algunas maneras de hacer cosas con China. Un aspecto, esta pregunta que no hemos considerado. México tiene otras potencialidades que están subutilizadas, digamos, porque México está en el centro de un tejido muy complejo de tratados de libre comercio, ¿eh? Que le aseguran acceso a muchos países, y viceversa, digamos, ¿no? Esto lo ha construido durante muchos años y ha creado una posibilidad potencial que hasta ahora ha estado absolutamente dominada por el predominio del TEMEC, digamos, pero que en realidad incluye muchos otros tratados posibles, como el caso de Europa, etcétera, digamos. Naturalmente, estos son buenos deseos en el sentido de que, de todas maneras, el jugador dominante es Trump, que le va a poner candados a cualquier cosa que fortalezca la posibilidad de que México intente acciones propias, digamos. Pero creo que de todas maneras sí tenemos muchas posibilidades de juego, aún en el terreno político, que están asociadas también con el juego por la pugna, por la hegemonía, digamos, ¿no? En donde es posible que de golpe se abran ventanas de oportunidades de cooperación interregional subutilizadas que México podría disponer. Vamos a ver cómo se procesan
porque digo, me gustaría cerrar mis comentarios en esta ronda con un enfoque positivo, porque creo que hay una subvaloración de lo que ha logrado México en el largo del TEMEC. Me parece que hay un enfoque muy negativo en el sentido de solamente enfatizar de que es un país maquilador. México está muy lejos de ser un país maquilador. Tiene un grado de integración productiva en las cadenas que están muy cerca de la frontera en muchos aspectos de la producción a nivel mundial. ¿Sí? Y en donde el involucramiento nacional es muy fuerte. Es mucho más complejo el problema de la visión de un país de contratados de mano de obra barata. Esto se ha desarrollado mucho más lejos y entonces creo que hay potencialidades que en algunos estados han sabido aprovechar con juegos regionales, digamos, de negociación. Yo creo que habría que tener una visión un poco más compleja de las condiciones efectivas de juego que tiene el país en la hora. Me gustaría cerrar con un comentario positivo en esta dimensión, porque creo que hay mucha energía en México posible de mover en la lógica hasta tan aplastante de la hegemonía de Estados Unidos. Sí, sí, los expositores, experta y expertos ya no tienen algún otro comentario. ¿Podemos pasar a las preguntas? Podemos pasar a las preguntas, sí. A ver, hay muchas preguntas. Gracias. Mi pregunta va en función de un concepto que estoy desarrollando, se llama el trilema geopolítico contemporáneo, donde se habla de que se deja de tener soberanía en base a ciertos tratados comerciales como el TEMEC. ¿Cuál es su posición acerca de eso? Y también la cuestión del ecodiseño, de que los productos no terminen en el depósito, sino la nueva ley de economía circular que se pretende implementar en México. ¿Cómo se puede hacer eso si toda la importación viene de China, como lo mencionaban, y todos esos productos están desarrollados para ser desechados? Si quieren, vamos tres preguntas para que la mesa vaya contestando. Hola, ¿qué tal? Sobre lo que comentaba el maestro Clemente, sobre el hecho de qué jugadores mexicanos pudieran prestarse al disenso para la contribución a la inversión, ¿no? Yo tengo una pregunta de orden histórico. ¿No será que no hay grandes jugadores que pudieran prestarse a ese tipo de negociación? Lo digo porque desde mi forma de ver, si me voy a una referenciación histórica, el neoliberalismo aplastó los grupos compactos de poder económico que existían en este país en etapas históricas en donde, por ejemplo, cuando se hablaba de la referencia china, que hay trazo de planes quinquenales, que hay desarrollo de planes a ciertos plazos, esas experiencias se tenían en México en los años 40 y había grupos con los que el Estado podía llegar a disensos en la orquestación de un proyecto económico. ¿No será que muchos de esos grupos desaparecieron con el neoliberalismo y hoy los grupos mexicanos del poder económico realmente son peccata minuta? Por ejemplo, Salinas Pliego endeudado, casi quebrado, Televisa teniéndose que asociar a capitales de inversión americana, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque yo a veces creo que no hay grupos de poder económico suficientes como para hacer un trazo interno de larga data. Muchas gracias. ¿Una tercera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo que han mencionado de que Donald Trump ha tomado un modelo de política proteccionista, ya que trata de proteger la producción nacional, ya que como lo han mencionado, los Estados Unidos de América han tenido un déficit comercial, lo que significa que están importando más de lo que están exportando, por lo cual Estados Unidos como que ha tomado esa medida preventiva y ha forzado a países como lo ha sido México a reducir su dependencia de agentes externos como lo ha sido China. Actualmente con estas medidas proteccionistas, Estados Unidos como que demuestra que tiene mucho poder sobre diferentes países, ya que actualmente, a pesar de que existen órganos de los cuales prohíben que Estados Unidos tome esas medidas de los aranceles, como es con el TEMEC, que Estados Unidos no debería de tener estos aranceles en contra de México, y existen organizaciones como la OMC que prohíben el uso de aranceles como medida de presión política,
Mi pregunta es, si ya los demás políticos se han dado cuenta de que Estados Unidos tiene este poder de presionar a las demás naciones con los aranceles, ¿es posible de que otro presidente que no sea Donald Trump pueda llegar con estas medidas, pueda seguir presionando al pueblo de México y los Estados Unidos mexicanos no se puedan, como así por decirlo, dejar de depender tanto de Estados Unidos? O sea que México tiene la posibilidad de lograr de depender tanto de Estados Unidos y diversificarse. Y es todo. Sí, vamos a dar respuesta a quién dice yo. Sí, doctora. Bueno, los comentarios, uno tiene que ver con el tema de soberanía y creo que el problema es aproximar la soberanía como un juego suma cero, ¿no? Donde se gana y se pierde. Y nada más quiero poner un ejemplo que es algo que ha sido muy recurrente de discusión en México, que es el tema de la energía, ¿no? No se toca porque es soberanía. Pero bueno, creo que siempre hay márgenes de acción que podemos considerar. Por ejemplo, en el caso de la producción de electricidad, yo les comentaba que es muy complejo el intercambio de electricidad que se hace en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y también entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros exportamos energía a Estados Unidos, pero también importamos energía a Estados Unidos. Bueno, de la energía que nosotros, energía eléctrica que exportamos hacia Estados Unidos, el 30% se está produciendo por fuentes renovables, que son principalmente parques solares y parques eólicos que están en Tamaulipas, uno muy grande, el de Reynosa, que es muy famoso. Por el otro lado, bueno, tenemos una presidenta ingeniera en energía que dice que no cree en la energía renovable, ¿verdad? Pero bueno, lo que vemos ahí justamente es ese dilema de que sí existe un margen de acción, a pesar de que tenemos medidas a lo mejor coercitivas, normativas que nos limitan, ¿no? Pero bueno, existe esa posibilidad, ¿no? De que México explote la exportación de energía con fuentes, producida por fuentes renovables hacia Estados Unidos. Y por qué no también, no solo exportarla, sino también producir en México, ¿no? Si se puede hacer, creo que ese es un ejemplo, ¿no? De cómo ir navegando esta parte de la soberanía energética, que creo que es algo que ha sido muy enfatizado históricamente, ¿no? Y bueno, la otra parte tiene que ver con el tema de los aranceles. Creo que también hay que tomar en cuenta que los aranceles también han sido utilizados políticamente. En realidad, si ustedes revisan las estadísticas, Estados Unidos no ha recaudado, no ha utilizado como medida recaudatoria los aranceles impuestos al exterior porque ni siquiera hay un mecanismo de cobro de estos aranceles. En las aduanas ni siquiera saben cómo cobrar estos aranceles. Entonces no ha sido todavía una medida recaudatoria como Donald Trump quisiera, sino más bien es una medida disuasoria. ¿Cómo funcionó estos plazos de aranceles con México? Pues solamente crearon incertidumbre, ¿no? Pero en realidad nunca entran en vigor. Entonces, justo como se comentaba aquí en el foro, ¿no? Hay que despolitizar el TEMEC, ¿no? Y también hay que despolitizar estas cuestiones de los aranceles, que creo que al final es una apuesta del equipo negociador en la actualidad. Bueno, es complejo tratar de contribuir con alguna reflexión de cierre, digamos, para un tema tan cargado de muchas dimensiones, pero me gustaría primero, para la primera pregunta, hacer reflexión sobre la realidad de México, cómo está posicionado en un triángulo fatal, digamos, en la relación entre Estados Unidos y China, digamos, ¿no? Que es claro que los chinos que estuvieron con la sabiduría famosa chinos rápidamente descubrieron las ventanas que ofrecía el TEMEC para entrar a Estados Unidos desde México. ¿Sí? Entonces convirtieron a México en el puente de entrada de Estados Unidos, lo cual nos planteó un dilema formidable, claro, porque fue muy atractiva la llegada de las importaciones y el acceso a toda tecnología, pero nos puso en este juego de bloqueo que propone Estados Unidos, que nos cierra el acceso a una de las grandes potencias tecnológicas y demás, digamos, ¿no? Entonces creo que acá el equilibrio es muy delicado que tiene que administrar el equipo gobernante, digamos, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, perdón, y el de Relaciones Exteriores, en fin, todo el equipo que gestiona esta dimensión para arbitrar. Yo creo una de las ventajas positivas es que el secretario Ebrard, cuando estaba todavía en la etapa en que quería ser presidente, una de las cosas que impulsó cuando era canciller
fue un programa de energía de electromovilidad, que ustedes probablemente algunos recordarán, digamos, ¿no? Y que es un conocedor profundo de esta dimensión que hacía referencia a Samuel, y puede que consiga meter en alguno de los acuerdos señales que permitan abrir ventanas de articulación, ¿no? Respecto a la dinámica de las grandes empresas mexicanas, digo, yo la he trabajado durante muchos años hasta que me aburrí porque eran todas muy aburridas, lo único que hacían era ganar plata, digamos, ¿no? Entonces no eran muy... El único empresario innovador que tenía vocación schumpeteriana fue el desafortunado Romo, ¿no? Cuando empezó con los intentos de desarrollo de biotecnología y demás, hasta que terminó metido en el lío del narcotráfico. Entonces, el fracaso de Roma fue como una señal de que la vocación schumpeteriana de los empresarios mexicanos estaba muy lejos y estaba mucho más cerca de la chequera del gobierno y de que denme a mí cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que sí supieron salir adelante a la apertura. Fueron capaces de responder al desafío de la apertura, que era abrirle el mercado mexicano a la competencia internacional, y se convirtieron en empresas transnacionales. Fueron grandes multinacionales muy potentes y que siguen siéndolo en muchos campos, con un componente razonablemente importante de innovación y demás. Entonces creo que sí hay energía empresarial potencial. ¿Hay alguna otra cosa que falta en la ecuación para detonar la movilización de esas competencias? Hay muchos recursos, digamos, no solamente a nivel mexicano, a nivel mundial. Hay una cantidad de dinero circulando espectacular, o sea que no hay un problema de que la economía mundial esté bloqueada y no haya recursos si el país se convirtiera en un país atractivo para proyectos de inversión. Entonces creo que este otro comentario que se hizo sobre las grandes empresas mexicanas no debería de perder de vista que acá hay un problema de falta de liderazgo, digamos, de que se han perdido los canales y desafortunadamente el señor Slim, con su papel central en todo esto, no llega a llenar todos los huecos que inicialmente parecía que iba a hacer cuando tenía la alianza con López Obrador y todo lo demás. Que no es el líder estructurador, digamos, del empresariado mexicano con capacidad de convocarlos. Además es señor muy mayor, etcétera, ya está, no está en edad para hacer esos roles, pero no tenemos todavía. Yo creo que todavía hay mucho entre las grandes energías que tiene México, también tiene esas energías que no deberían desestimularse, y creo que lo que falta es más energía puesta para reflexionar y proponer, encontrar, tal vez superar a la señora Altagracia, que no se ha mostrado muy hábil como para hacer el papel que le pidieron, digamos, se quedó atrapada por su papá, en fin, por toda la historia, digamos, ¿no? Creo que habría que buscar liderazgos capaces de convocar para mover estos recursos, en la medida en que hay argumentos reales con los cuales soportar ofertas positivas, atractivas, digamos. Bueno, ¿qué les parece? Sabemos que hay muchas preguntas todavía pendientes. Las podemos... No, yo creo que hay que politizar todo. No hay que despolitizar nada. Miren, Carlos Slim es una creación del Estado. Se nacionalizó, Teléfonos de México era del Estado y se lo otorgó a él. No se le pusieron reglas, hizo lo que quiso. No desarrolló tecnología ni nada, ¿no? Entonces es uno de los grandes abusadores del país, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, lo que tenemos que hacer es politizar las cosas en términos de que tenemos que pedirles que rindan cuentas a todos los empresarios, ¿no? Y tenemos que politizar las cosas en términos de que si este país no entra en este proceso de mayor inversión, se va a crear un ambiente de inestabilidad en el país. Y lo cual, entonces, yo lo que creo es de que tenemos que pedir al Estado que también agarre fuerza, ¿no? Es un Estado que no quiere hacer reforma fiscal, ¿no? Entonces, ¿con qué recursos quiere hacer las cosas? Con nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Lo que vamos a hacer es simplemente seguir dando una pauta de bajo crecimiento y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de que los jóvenes como ustedes
se levanten y digan, no, tenemos que hacer, se tiene que hacer. Es decir, no asumir un papel pasivo como se ha asumido en este país. Es decir, tenemos que despertar a un nuevo México. Sí, Samuel, si nos quieres decir tu... Cierro con la primera pregunta sobre tratados de libre comercio. Creo que México tiene que hacer una evaluación crítica de su red de tratados de libre comercio vigentes y ver cuáles son funcionales a la propia estrategia Plan México. Les pongo el caso del TIPAT, este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que tiene a Vietnam como un país, ¿no? Miembro. El comercio con los dos países, TIPAT, es menos del 1%, ¿no? Del total de las exportaciones mexicanas. Y bueno, o sea, en un contexto donde México ha levantado un muro arancelario para más de 1.400 productos originados, ¿verdad?, en países sin TLC vigentes, la estrategia asiática y particularmente China se encuentra en la triangulación y hemos observado un crecimiento explosivo, ¿verdad?, de más del 80% de crecimiento entre enero y marzo de las importaciones desde Vietnam. Entonces, para articular instrumentos, Plan México, impulso a la industria nacional, programa de desarrollo de proveedores, tenemos que ver qué sí acuerdos nos conviene profundizar y en otros, como el caso del TIPAC, buscar una salida estratégica, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues como les decía, tenemos todavía algunas preguntas, pero ¿qué les parece que vamos a dar paso a las palabras de la maestra Lorena Rodríguez León? Ella es directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ya, bueno, si quieren, después todavía podríamos contestar algunas preguntas un poquito después. Bueno, entonces si hay preguntas, otras tres. A ver, entonces otras tres. Pero todavía falta. No, ya viene. Ya viene el partido. Vale, Gracias. No, pero la gente ya está de las calles. Sí, adelante. Gracias. Mi nombre es Víctor Velázquez, soy estudiante de Sistema Abierto de Geografía en Filosofía y Letras. Yo coincido perfectamente bien con el doctor Garrido en cuanto al nearshoring. Era algo que ya existía. De alguna manera, y una evidencia clara es la industria automotriz, como bien comenta. En México no hubiéramos tenido ese sistema ferroviario que conecta perfectamente bien con Estados Unidos si no hubiera industria automotriz. Entonces, esto ya venía dándose. Que se quedó trunco esta euforia por el nearshoring fue por la llegada del señor Trump. Y por otro lado, esas políticas de endurecimiento de las importaciones chinas que hicieron que muchísima mercancía se quedara atorada en las aduanas y ha provocado un rezago impresionante y los costos de tener esa mercancía ahí han pulverizado empresas. Entonces, ese sueño de nearshoring se ha quedado ahí por ese temor tan grande en cuanto a pensar que seguir importando de China es interesante. No, realmente las aduanas viven una saturación impresionante. Tan solo el mes pasado, mes de mayo, hubo cerca de 300 contenedores detenidos en la aduana de Manzanillo, en un proceso de abandono, en calidades de abandono, y eso, para poderlo destrabar, se va a llevar aproximadamente un año. Las compañías navieras incluso están exigiendo que se paguen costos por demoras por el uso de sus contenedores que están ahí abandonados, hasta un año de un concepto que ellos llaman demoras. Entonces eso mata a cualquier empresa. ¿A quién le va a gustar venir a invertir a un país en donde tenemos estos problemas? Eso es todo mi comentario para dar paso a los. Gracias. Adelante. Gracias. Mi pregunta va un poquito en relación a la calificación soberana de México. Hace un mes, Moody's bajó la calificación, las otras calificadoras no han reaccionado, pero no sé si haya, ya sea para bien o para mal, que ese tratado le vaya a dar un impulso a estas calificaciones o por el contrario vaya a darle una bajada, porque parte de lo que menciona Moody's en este comunicado para bajar esta calificación son todos los temas que ya vimos, que se le está dando prioridad a cosas que no están ayudando a que haya un prospecto de buena inversión para México. Entonces, no sé, ¿el TEMEC va a ayudar o por el contrario va a hundir todavía más a México en esta calificación soberana? Gracias.
Y a una más. Ah, Sí, gracias. Dos preguntas concretas. ¿A dónde está yendo todo el ser el principal socio comercial de Estados Unidos y incluso tener superávit con Estados Unidos? ¿En dónde está yendo toda esa riqueza, todos esos recursos? Porque creo que en México no se está viendo reflejado como en China, que sí fue el socio comercial número uno hasta hace unos años. Y la segunda pregunta, yo creo que politizar demasiado no es lo mismo que, como mencionaba el doctor Clemente. La cuestión aquí es que la doctora Estefanía decía que hay que apostar a que cambien de mayoría republicana a demócrata en Estados Unidos, pero también entonces, ¿por qué no ver que ellos también están apostando a que México cambie de régimen en su momento? Es decir, hay un juego en el que estamos cayendo, en el que ya no se ve lo económico, sino ya más bien lo político, y es un riesgo en el que estamos cayendo. Sería todo. gracias. ¿Quién dice yo? Doctora, ¿nadie? Un comentario muy breve sobre el caso del nearshoring. Yo por ahí tengo un artículo corto que lo que pregunto es, ¿se trata de nearshoring o de friendshoring, ¿no? De llevar la manufactura a lugares donde sean confiables. Y nada más podría como ejemplo el caso de que, bueno, el parque industrial que acaba de promover Donald Trump es en Filipinas, no en México, ¿no? Entonces, ojo allí, ¿no? Y que tiene que ver con esta lógica que ya veníamos hablando del sudeste asiático. Solo ese comentario. ¿Alguien más? ¿No? Creo que ya no hay más respuestas. Bueno, pues ahora sí pasamos a las palabras de la maestra Lorena Rodríguez Sánchez. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos de nuevo. Quiero pues agradecer una vez más al doctor Samuel Ortiz por la organización. No, está muy bien así. Vamos a clausurarlo. Entonces, agradecer mucho al doctor Samuel Ortiz por la organización de este seminario. Como decíamos en la inauguración, pues son espacios que la universidad debe de promover para la discusión, también para dialogar, pero también para no solo identificar cuáles son los retos, sino también las oportunidades en un escenario que parece cada vez más complejo, pero que definitivamente el TEMEC está directamente vinculado con el desarrollo económico de nuestro país. Así que nos parece que desde esa perspectiva la Universidad Nacional tiene un compromiso muy grande a la hora de tener que promover este tipo de espacios, porque como ya mencionábamos también en la mañana, pues no son solo espacios académicos, sino que también son espacios en donde esta reflexión esperamos que llegue y que se escuche en los lugares donde tiene que ser atendida. Estamos en una situación sumamente compleja, atravesando una situación muy complicada, y nosotros sabemos también perfectamente desde esta facultad que no solo son las implicaciones económicas, sino también tiene que ver con implicaciones políticas, que tiene que ver también con aspectos de nuestra vida cotidiana en el país, no solo en el país, sino también en la región. Así que yo celebro mucho que se haya llevado a cabo, además con tanto éxito, aunque dice Clemente que ya nos tenemos que ir corriendo porque va a empezar el partido, y tiene toda la razón. Parece que se va a poner complicada más complicada la movilidad, pero agradecerles, y además, bueno, pues estoy convencida de que muy pronto les daremos noticias sobre las nuevas iniciativas que vamos a tener en este sentido. Y pues bueno, le voy a dar la palabra a Samuel porque algo quiere decirme. No, pues ya solamente agradecer a todas, todos por acompañarnos en este día tan complicado. Fue un diálogo muy bueno, muy valioso. Vamos a compartir un resumen con los principales hallazgos, conclusiones del foro, y pues comentarles que ese es un esfuerzo, ¿verdad?, sistemático, y que en unos meses vamos a publicar 3 libros que se desprenden del segundo Foro Nacional TEMEC, ¿no?, donde participan buena parte de las especialistas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, Lorena, siempre por el respaldo institucional para estas iniciativas. Gracias. Gracias a la mesa. Muchas gracias.